Esto se le ocurrió a Ignacio Ponce y a Eric Fuente, ¿no? Ellos son los autores de esta actividad, que la postergamos como 2 veces, ¿no? Yo quisiera hacer presente de que si esto hubiera sido cuando tenía que ser, el 21, el tono hubiera sido otro, ¿no? Yo no me imagino el tono tan académico que tenía esta mesa si esto hubiera sido el 21, ¿no? Bueno, somos circunstancias, ¿eh? Bueno, yo, a diferencia de todos los que están acá, ¿no? No tengo mucho que ver ni con el trabajo portuario, ni con el estudio del trabajo portuario, ni con el estudio de la historia del mundo del trabajo, ni popular, ¿no? Lo que conozco de eso lo conozco, digamos, por una formación general en historiografía y por familiares, digamos, no por memoria familiar. Yo llego este pequeño preámbulo para que vean de qué manera yo entro a este problema y a ver si sirve de provecho para iluminarla de otra manera, ¿no? Yo entro a este problema de una manera que no podría decir excéntrica, ¿no? O sea, no desde la historia del trabajo, no desde la historia portuaria, por así llamarlo, sino que preocupado de un área marginalísima de la historia, que es la teoría de la historia, la filosofía de la historia, ¿no? O sea, esas clases en las cuales uno se pregunta para qué es la historia puede llegar a algo así como la verdad, todas esas cosas, digamos, ¿cómo se llega a esto? Bueno, en algún momento, como profesor, digamos, de ese ramo y habitante de Valparaíso, me di cuenta que algo estaba pasando con el pasado de Valparaíso. Y eso era el momento en el cual se comenzaba a gestionar patrimonialmente la ciudad, ¿no? O sea, la gestión patrimonial implicaba, ¿no?, una inducción de una forma de tratar con el pasado de la ciudad. Bien, entonces empecé a tirar de esa hebra y salieron muchas cosas, ¿no? Y entre las cosas que salieron fue justamente entonces, ¿no?, la necesidad de ir a dar con una historia, ¿no?, de la modernización de las labores portuarias. ¿Por qué? Porque la gestión patrimonial de la ciudad era, y así lo planteé, esta sería la hipótesis, ¿no? La gestión patrimonial de la ciudad era una de las últimas modernizaciones de Valparaíso, que puede sonar a contrasentido, ¿no? La cuestión del patrimonio como que le remite a pasado, a conservación. La modernización a uno le remite como algo más bien de corte futurista, ¿no?, progresivo. No, las modernizaciones, digamos, en el capitalismo postindustrial, digamos, eso quiere decir en la venta y transacción y consumo de servicios intangibles, entre ellos la cultura, ¿no? En eso estamos, el turismo y eso, tiene lógicas, digamos, muy extrañas, ¿no? Y a mí me parece de que fundamentalmente estamos en un presente que no entendemos, porque estamos tratando de entrar a él con unas lógicas antiguas, cuando tienden más bien a ser extrañas, volátiles, ¿no?, fantasmagóricas, como decía Marx en El Capital. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿no?, cuando yo empiezo, digamos, entonces a ver por qué se está haciendo lo que se está haciendo con el pasado de Valparaíso, comienzo a entender entonces de que la gestión patrimonial de la ciudad implica asumir algo, de que hay que buscarle un motor de reemplazo a la ciudad. Eso quiere decir que hay algo así como un diagnóstico de que hay un motor económico de la ciudad extinto, el puerto. Bien, o sea, las gestiones para hacer de Valparaíso patrimonio coinciden, ¿no?, con el puertazo. Las gestiones para hacer de Valparaíso patrimonio comienzan exactamente el año 97, es nombrado el 2003, pero los trámites, ¿no?, la postulación comienza el 97. Bien, el 99 es el puertazo. El puertazo, en mi lectura, ¿no?, es, digamos, un movimiento portuario en el cual fundamentalmente no se está pensando en el desarrollo del trabajo portuario. Lo que urge ahí, ¿no?, son más bien políticas, ¿no?, de reconversión, de jubilación. O sea, es un movimiento para acabarse, ¿se entiende? Por lo tanto, también marca, digamos, un tipo muy distinto, digamos, de movimientos y de protestas sociales. ¿Bien? Y insisto, ¿no?, a mí me parece que estamos entrando a nivel global en unas lógicas muy extrañas. ¿Bien? Entonces, esto se me vino a aclarar aún más. Eso quiere decir, o sea, algo hay preparado para Valparaíso que no tiene que ver con el trabajo, que no tiene que ver con el puerto, ¿no? O sea, asumir de que el desarrollo de Valparaíso ya no pasa por el puerto.
Y eso puede ser, y esto todo va entre comillas, no puede ser por cuestiones, comillas, porque en historia nunca es así, ¿no? Naturales, muchas comillas, eso quiere decir como el desarrollo tecnológico, ¿no? Como si fuera algo irreversible, ¿no? Bueno, la tecnología es obra humana, que se desboca, ¿no? No es controlada por la voluntad humana. Bien, y en ese sentido agarra unas lógicas casi autónomas. Bien, en ese sentido lo asocia a la figura de lo natural. Sí, pero es obra humana, ¿no? Y también se podría gestionar humanamente. ¿Bien? Pero lo que pasa es que eso se dio, ¿no? Ese momento, digamos, de la historia de las labores portuarias, en Chile, digamos, se da en los 70 y reforzado por la destrucción del mundo sindical. El golpe. Bien, y luego la ley maldita que recuerda a los portuarios que les requisa el derecho a matrícula y eso es la destrucción, digamos, del puerto. O sea, hasta ahí Valparaíso había vivido, sí, había más industria por supuesto, no hubo un matadero, estaba la maestranza varón, digamos, bueno, pero estaba el puerto. El puerto era, digamos, el que finalmente, si bien no toda la gente trabajaba en el puerto, bueno, pero que el puerto producía una serie de excedentes que nunca más, digamos, se pueden ni siquiera, me cuesta imaginarlo. ¿No? Yo no les puedo contar su propia memoria a los que están acá, ¿no? Pero cuánto se ganaba por turno, digamos, a fines de los 60, lo que permitía como subcontratar a uno y a otro. ¿Qué pasaba con ese otro que no estaba en el puerto? Bueno, estaba gastando. Hay una lógica, digamos, del uso del tiempo libre que tiene que ver con la ciudad y tiene que ver con un hedonismo popular, que tiene que ver, ¿no?, con gastar en trago, en puta, en lo que sea, en comida, en la ciudad. O sea, de esa manera se transfiere el excedente económico a la ciudad. Bien, entonces todas estas ensoñaciones que hay de la bohemia porteña tenían como condición de posibilidad justamente lo que hoy no existe ni podría existir. Esa tremenda cantidad de excedente en manos del mundo popular. Bien. Bueno, entonces la cuestión del patrimonio se hacía mucho más compleja, ¿no? Era derechamente para mí una operación ideológica además, no solamente una gestión, no solamente una modernización de la ciudad, sino que también el discurso patrimonial, en una memoria patrimonial, está implicada también una operación ideológica. ¿Bien? Bueno, para ir terminando, ¿no?, y ahí podemos seguir hablando de esto, cuando digamos, empieza a confirmar estas cosas que eran intuiciones. ¿Bien? Bueno, de ahí yo comencé a estudiar esto en 2005. Entonces empecé a leer la prensa, a escuchar la radio, a ver las noticias con otra preocupación. Entonces, una noche viendo Tolerancia Cero, ¿ven?, una noche de domingo del 2007, me encuentro con la Soledad Alvear, que en ese momento era presidenta de la ADC. En ese momento, un partido de verdad importante. ¿Bien? Y dice lo siguiente Soledad Alvear: Tolerancia Cero era lo que era, no sé si se acuerdan, ¿no? Era horario estelar, digamos, televisión abierta. ¿Bien? Decir cosas ahí era importante. Y habla de Valparaíso, Soledad Alvear. Dice: nosotros tenemos que potenciar las regiones con lo que tenemos como alternativa. Hay regiones que se deben potenciar desde el punto de vista de los servicios. A mí me gusta hacer una mirada como optimista, miradas como hacia adelante, hacia el futuro. Una dice, pero ¿por qué una región como Valparaíso, que tiene tantas universidades, tanta gente tan brillante, no puede ser capaz de pensar que puede ser un Miami en materia de servicios en América Latina? Yo creo que sí es posible. Después de eso, conversando con una amiga socióloga de la facultad, la Valentina Leal, me dice que también hizo un libro muy bueno sobre los estibadores, ¿no? Me dice, mira, yo le hice una entrevista a Ernesto Otone Padre, no al exministro de Cultura, no, Padre, ¿no? Le hice una entrevista a Otone Padre sobre la sociología en Valparaíso. Era un proyecto, digamos, financiado, concursable, para hacer la historia de la sociología en Valparaíso. Ahí supe que había una historia de la sociología en Valparaíso. Pero lo importante es lo siguiente, ¿no? Lo que se le escapa, ¿no?, lo que va de refilón, ¿no?, en los testimonios de Otone Padre, ¿no? Y esto es lo que yo saqué de esa entrevista, del 2010. ¿Bien? Dice,
le pregunta a la Valentina, ¿no? Perdona, yo siempre he pensado que se puede planificar tanto, pregunta, ¿no? ¿Se puede planificar tanto una ciudad como Valparaíso en que de repente pesa también mucho lo espontáneo? Contesta Otone. Pero, ¿lo espontáneo? ¿Tú crees que por qué surgieron los restaurantes entre el 2003 y el 2006 y no en el 95 y el 98 cuando estábamos creciendo como locos? Claro, lo que pasa es que tienes que armarle un cuento, un relato. Nosotros le hicimos el cuento, ese relato a Valparaíso. ¿Bien? Bueno, a partir de ese momento no cabe duda, no me ocupo más duda, ¿no?, de que el destino de Valparaíso ya no tenía que ver con el puerto. Bien, y bueno, de ahí vendrá la lectura más compleja, ¿no?, que tiene que ver con qué tipo, o sea, ¿seguirá habiendo puertos? Sí, seguirá habiendo puertos por algún tiempo más. ¿Con cuánta carga? ¿Qué se va a sacar por acá? ¿Trabajo para cuánta gente? Con ley de puerto, ¿no? Yo creo que esas preguntas, digamos, son muy difíciles de contestar. Ante todo son dramáticas, ¿no? Porque uno como que quisiera contar con la esperanza. Puede que la esperanza de repente sea un obstáculo para comprender ciertas cosas, ¿no? Y a veces que tenemos una suerte como de muletilla ideológica cristiana, ¿no?, que de repente nos tuerce el análisis. ¿Bien? Yo diría que hay que atreverse a pensar sin esperanza, ¿no? Sencillamente para tratar de ver lo que viene, ¿bien? Y transformarlo, ¿no? Si no lo vemos bien, ¿cómo no podría, digamos, aplicarse eficientemente, digamos, a la transformación? Ese es mi razonamiento, nada más. Y terminaría, digamos, con una cita de memoria, para cerrar un poco esto, ¿no? Y que tiene que ver no solamente con el destino de Valparaíso, ¿no?, sino que Valparaíso, como ustedes saben, está en Chile. ¿Bien? El 2003, Marco Enríquez Ominami, cuando era documentalista, hizo un documental que se llamaba Los héroes están fatigados. Yo he repetido muchas veces del minuto 49 al 52. Está en YouTube. ¿Qué hay ahí? Un fragmento de entrevista a José Joaquín Brunner. ¿Bien? El negocio del documental, que es mañoso el negocio, ¿no?, es decir, es cobrarle, digamos, a viejos revolucionarios, ¿no?, qué están haciendo ahora. ¿Bien? Entonces, cuando le llega la hora a José Joaquín Brunner mira a Enrique Ominami como mira un papá a un adolescente, ¿no? O sea, no sabe lo que está preguntando, no sabe lo que hace. Entonces José Joaquín Brunner le dice, esto me lo explicó a mí mi amigo Cardoso, ¿no?, como cientista social antes de ser presidente de Brasil. Es lo siguiente, mira, si los estados de América Latina no se incorporan a la revolución de los mercados, ¿no?, y la globalización, corren el riesgo de perder interés incluso como objeto de explotación. Ergo, José Joaquín Brunner, lo que se está haciendo hace mucho rato, digamos, ¿no?, hace mucho rato, es diseñar una política, ¿no?, de buen subdesarrollo, ¿no? O sea, eso quiere, esta gente sí de verdad que es post-histórica, ¿no? O sea, esta gente sí que de verdad, digamos, ¿no?, funciona con estos diagnósticos que yo pido que empecemos a hacer nosotros también, ¿no?, sin esperanza. Muchas gracias.